Ahora vamos a dar la conferencia 43, que es diversos tipos de yoes lujuriosos. Bueno, esta conferencia nos puede ayudar mucho cuando comprendemos que es necesario empezar a ver nuestros propios yoes lujuriosos y comprenderlos y rescatar la conciencia que hay atrapada para poder empezar a lograr la castidad y purificar la práctica de sexo. Si no logramos la castidad, no podemos empezar a subir la primera montaña. Nosotros sabemos que la subida de la montaña es el ascenso del fuego por la columna. La primera montaña es para crear los cuerpos del ser, es decir, crearle los vestidos, los cuerpos para que él se pueda manifestar. Y bueno, cuando quedan creados los cuerpos, uno ya queda conectado con el ser, con las partes superiores del ser directamente. Mientras tanto uno está desconectado y bueno, y cada tanto puede tener alguna guía del ser en astral o en meditación, etcétera, o por la intuición. Pero bueno, es necesario empezar a crearle los cuerpos para que él se pueda empezar a manifestar. Y para eso se necesita empezar a subir la primera montaña, es decir, empezar la subida de la Kundalini, del fuego, por la columna. Y eso comienza con la muerte del yo fornicario, cuando uno logra la castidad. Bueno, y es lo contrario a la lujuria. Por eso cuando uno comprende eso y dice, bueno, tengo que empezar a ver mis propios defectos lujuriosos para empezar a estudiarlos y comprenderlos, bueno, ahí le puede servir de mucha ayuda esta conferencia, que vamos a ver algunos, son como generales, el puntapié inicial, y después cada uno tiene que hacer su propio estudio porque es personal. Bueno, hay dos tipos de fuego, como decía antes, está la Kundalini, que es el fuego de la conciencia que asciende por la columna vertebral, que es el que vamos a ir a ascender a través de la práctica del suprasexo, y está el fuego del Kundartibodor, que es el fuego que baja desde el coxis. Tenemos un átomo del enemigo secreto, se dice, que es, a partir de ahí para abajo está la cola del Kundartibodor o la cola de Satán, la cola del diablo, etc. Bueno, es del ego. Cada vez que fornicamos, que derramamos la energía en eyaculación o en orgasmo, estamos alimentando la cola del Kundartibodor. Es decir, estamos, como decía antes, que en otras conferencias, que creamos nuevos yoes y robustecemos los que ya están. Es decir, en definitiva lo que se hace es darle comida al ego para que sea más grande. Bueno, Kundalini significa fin del órgano convertidor por el fuego. Entonces cuando uno empieza a subir el Kundalini, puede empezar ahí a reducir la cola del convertidor. Obviamente, por ejemplo, la cola del convertidor no se ve físicamente, pero sí aparece en astral. Bueno, para poder practicar el suprasexo se necesita amor, fidelidad y castidad. El amor está relacionado con el Padre, la fidelidad con el fiel de la balanza, con el Hijo, con la justicia, y el Espíritu Santo con la castidad. ¿Qué es la castidad? Bueno, es lo que vamos a lograr eliminando al yo fornicario en un primer nivel. En un primer nivel se elimina el yo fornicario, se logra la castidad, a uno le muestran internamente que se ganó la espada y se ganó el ascenso a la primera montaña, puede empezar a subir el fuego. Le dan el Moisés internamente y bueno, el Moisés es una parte de nuestro ser que está muy despierto, muy inteligente en el astral y va a él a hacer las cosas.
Bueno, la fidelidad, eh, en un primer nivel también se tiene que estudiar todo el adulterio, la infidelidad y comprender de una que este trabajo se hace con una sola pareja. No, no puede existir adulterio de ningún tipo. Eh, de hecho, si uno está subiendo el fuego con la pareja y adultera, se quema todo el fuego y se quema el Naichitra, que es el canal medular donde asciende el fuego, y es muy muy difícil eh, que pueda hacer la obra en esta existencia por lo menos. Eso lo tiene que averiguar internamente con el ser. Bueno, y el amor lo vamos a ir encontrando en cada detalle de ese amor, estudiando cada detalle de ese amor que hemos tenido en toda nuestra vida y, y refinando también con nuestra pareja. Eh, entonces, eliminando cada detallito de desamor, se va a ir encontrando la conciencia atrapada que hay ahí y desarrollando el amor, que ahora no lo conocemos, obviamente, hasta que no liberemos la conciencia. Pero podemos ir viendo algunos chispazos a medida que vayamos trabajando. Bueno, existen tres tipos de sexología. Está el suprasexo, el sexo normal y el infrasexo. El suprasexo, como se explicó en conferencias anteriores, por ejemplo en la conferencia 10, se explica bien la práctica y es para regeneración. No solo se va a regenerar el cuerpo físico, sino que se van a empezar a crear el cuerpo físico y el vital se van a regenerar y a ser mucho más fuertes y, y además se van a crear los demás cuerpos, el astral solar, el mental solar, el causal solar. Los dos de arriba, el búdico y el átmico, ya están levantados. Y bueno, cuando le creamos los primeros 5, ahí quedamos conectados con la conciencia de arriba y ahí el ser se puede manifestar. Bueno, en el suprasexo vamos a encontrar también la regeneración. Es decir, nosotros cada vez que fornicamos, cada vez que tiramos la energía sexual, ya sea en eyaculación o en orgasmo o en diversas formas de fornicación, nosotros habíamos visto que fornicamos hablando demasiado, bueno, en deseos, palabras, pensamientos y actos. Cuando cada una de esas cosas se va del equilibrio, hay fornicación. Entonces, por la fornicación y es que vienen todas las enfermedades. Así que, bueno, el suprasexo nos va a ayudar también, más que nada, a aprender, comprender y eso verificar internamente. No es algo para decir, bueno, creo o no creo, sino la verificación interna del valor de la energía sexual y que la mejor forma de valorarla es invertirla en el suprasexo. Bueno, y si no tenemos pareja o por algún motivo no podemos practicar, aunque sea no derramarla, no fornicar y sublimarla. Sublimarla es hacerla subir por los canales Ida y Pingala, que eso se va a explicar en algunas conferencias que vienen. Bueno, el sexo normal es la generación, es para reproducción de la especie y este tipo de sexo es también sin fornicación. En el sexo normal lo que ocurre es que el ser, cuando el ser de la pareja, si la pareja está practicando el sexo normal sin fornicación, en determinado momento, si el ser le avisa, le dice, bueno, debes un cuerpo y tenés que traer al mundo un hijo, digamos.
entonces, ¿qué hace el ser? Toma un esperma y un óvulo y fecunda para que se dé la concepción, sin necesidad de derramar todos los millones de espermatozoides que no van a ser fecundados y bueno, y sin que haya la fornicación. Y el infrasexo es la degeneración, ahí vamos a reproducir el ego. Bueno, son todas las prácticas que no son ni sexo normal ni suprasexo. Todo donde haya derrame de energía es infrasexo. Y ahora vamos a ver todos o algunos de los yoes lujuriosos que son parte del infrasexo. Bueno, como decía antes, el infrasexo es el que va también a producir mucho karma y todas las enfermedades que van a venir por eso. Bueno, también el hecho de derramar la energía nos va a quitar la capacidad de hacer, nos va a quitar la inteligencia, nos va a volver más débiles y nos va a hacer más difícil enfrentar la vida también. Vamos a tener más miedo, etc. Esos son algunos de los perjuicios que trae no cuidar la energía, derramarla. Bueno, ahora vamos a ver que como decía antes, la castidad se puede lograr, por lo menos en un primer nivel. Se elimina el fornicario. A uno le muestran en astral, el fornicario se puede ver como un cerdo. Por eso acá puse la imagen. Bueno, el yo fornicario, todos tenemos el yo fornicario, que lo podemos ver como un cerdo en astral, y cuando lo matamos, ahí empieza el ascenso a la primera montaña. Bueno, entonces podemos comenzar a estudiar nuestro propio, cada uno hace su estudio individual y puede empezar, por ejemplo, con el yo fornicario, que se manifiesta en 3 aspectos. Con el deseo, vamos a fornicar cada vez que estamos deseando algo. Por ejemplo, pasa una persona por la calle que nos gusta y enseguida nosotros, si nos estamos observando, vamos a ver el deseo que tenemos en el centro instintivo, la necesidad de sexo que tenemos en el centro sexual. Vemos la activación de la energía en el centro sexual y ahí, bueno, es muy útil, ni bien percibimos eso, pedirle a la Madre Divina, matame este deseo de una, no dejarlo seguir porque lo agarra la mente. Entonces el deseo es fuego y la mente es aire. La mente va a alimentar el fuego a través del aire, es decir, la mente alimenta el deseo. Entonces si lo dejamos actuar, viene la mente y empieza a imaginar. Bueno, primero nos vamos a sentir enamorados de esa persona sin siquiera conocerla. Eso es por el centro emocional. Luego la mente lo va a agarrar ese fuego y lo va a alimentar con escenas. Nos vamos a poner a imaginar que ya estamos con esa persona, que hacemos esto, hacemos lo otro. Y ahí está la lascivia también. La lascivia es el deseo insatisfecho de sexo, que bueno, como decía antes, si nosotros no pedimos muerte de una, no transformamos la impresión enseguida pidiéndole a la Madre Divina, ya lo agarra la mente y empieza a imaginar por acá, por allá, un montón de cosas. Eso cada uno lo puede ver si se está autoobservando. Enseguida va a ver todos los planes y proyectos que hace la mente para poder digamos, satisfacer de cierta forma el deseo, que en realidad no lo va a poder satisfacer sino en imaginación, en lascivia. Y luego
fuego, si eso lo agarra el centro, sube más para arriba, lo agarra el centro motor, y ya uno empieza a imaginarse o más bien empieza a ir a ver cómo puede conseguir una cita con esa persona, o que le dé el número de teléfono o lo que sea. Ya va a la acción o va a conquistarla. Ahí también aparece el yo conquistador, que luego lo vamos a ver. Bueno, entonces podemos pedirle muerte en cualquier momento de estas instancias. Si ya estamos imaginando, no nos dimos cuenta que tuvimos el deseo y ya estamos imaginando, ahí, madre mía, matame este pensador, matame esta imaginación, matame este deseo, de una. Y antes de que llegue a la acción, si llegó a la acción y nos damos cuenta ahí, listo, pedimos ahí. Y vamos a ver cómo la madre después a la noche nos muestra cómo se recuperó esa conciencia, o nos muestra los muertos en astral, los yoes, los detallitos, porque cada uno de estos deseos tiene un montón de detalles. Por ejemplo, cada cosa que imaginamos en la mente es un detalle, que imaginamos que estábamos en tal práctica con esa persona. Bueno, eso es un yo. Imaginamos lo otro, bueno, es otro yo. Y así. Bueno, vamos a ver que por ejemplo la mente, a través de la lascivia, eh, se va a inventar cosas como la masturbación. Es otro yo que podemos reflexionar sobre ese yo. Cada uno de estos defectos que vemos acá, estos son solo algunos, y cada uno tiene su propia psiquis y sus propios defectos y los va a ir descubriendo en autorreflexión. Y bueno, después va a poder agrandar este cuadro mucho más. Entonces, para cada uno de estos defectos y todos los que encuentre, uno es una buena práctica contabilizar. Entonces, decir, bueno, ¿cuántas veces me masturbé? ¿Con quién? Porque existe la masturbación solitaria o colaborada. Colaborada es con la pareja. La masturbación con pareja, por ejemplo, es toda práctica que no sea de tipo falo-yoni. Es decir, la unión normal sin preservativo, bueno, sí, sin preservativo sería. La unión natural del falo en el yoni. Si hay preservativo o se hace, por ejemplo, sexo anal o distintas prácticas como oral, y eso también cuenta como masturbación, eso lo puede ver uno internamente. Se lo muestran la misma Madre Divina. Entonces contabilizar todas. ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Por qué lo hice? ¿Para qué lo hice? ¿Qué fin tiene ese yo? ¿Con quién lo hice? Bueno, todo, cuántas veces. Y bueno, así empezar el estudio. Y luego la Madre Divina va a ir mostrando, ya sea en una meditación que podemos hacer, una meditación reflexiva como se enseñaba en la conferencia 22. Uno puede imaginar tal escena y recrear esa escena y decir, bueno, a ver qué yoes se me manifestaron ahí. Por ejemplo, una escena con la pareja y ver qué yo es de lujuria ahí, cómo empezó la lujuria, el yo de los besos, está, cómo besé, por qué, y bueno, y así ir comprendiendo. El beso, por ejemplo, yo de los besos en la práctica de suprasexo es necesario porque es el consubstancializador. Pero uno tiene que ver hasta dónde el beso es para activar el fuego, que el fuego es necesario activarlo en la práctica de suprasexo para poder hacerlo subir. Pero si uno se sobrepasa, ya empieza la lujuria y en vez de subir baja. Todo lo que no sube baja. Entonces, bueno, eso cada uno
en reflexión puede ir viendo, estudiando y sacando la sabiduría que hay ahí. La idea es robarle, lo que se dice en alquimia, robarle el fuego al diablo, o al entrenador psicológico. Nosotros en la práctica de sexo vamos a hacer eso justamente. Prender el fuego con besos y caricias y, y luego robárselo a la tentación. No dejarnos caer en la tentación, sino que hacerlo subir. Bueno, sigamos el yo masturbador. El yo masturbador es algo que viene por la lascivia, viene por la mente, que se inventa distintas formas de sexo diferentes a la unión natural, digamos, y es para satisfacer diferentes deseos. Si es solitaria porque no tiene pareja o lo que sea, entonces ya empieza, por ejemplo, a partir de los 14 años, bueno, ahora un poco antes, ya estamos más degenerados que antes y se empieza desde más chico, empieza el deseo sexual y si no se tiene pareja, enseguida la mente o el yo masturbador empieza a dar ciertos consejos y planes que van a llevar a distintos tipos de masturbación, que se puede dar hasta con aparatos, con cosas externas, que cada uno, si lo practicó o si por lo menos lo pensó, lo tiene que estudiar. Porque uno dice, bueno, muchos de estos yo nunca lo hice, no lo tengo, puede decir alguien. Pero si escuchó que alguien le habló de tal cosa, de tal práctica, por ejemplo, o lo vio, o por ejemplo la pornografía, que uno encuentra la pornografía por todos lados, está la explícita, como escena de sexo, y ahí, por ejemplo, ve muchas cosas que por ahí nunca las practicó, pero por solo verlas ya se creó el yo, o ya estaba creado otras existencias, y se robusteció. Entonces lo tiene que ir viendo, reflexionando y comprendiendo también. Vamos a ver pornografía en muchos aspectos. No solo la explícita que se puede ver por revistas, etcétera, sino que uno, por ejemplo, va caminando por la calle, ve una publicidad y ve ahí, por ejemplo, uno pasa por una farmacia, incluso está en las farmacias, que uno ve propaganda de alguna cosa para adelgazar o algo así, y ve una chica semidesnuda. Entonces ahí, si uno no está transformando impresiones, si no se está autoobservando y pidiéndole a la madre divina que le mate ese deseo, esa impresión, ya esa imagen queda dentro de la psiquis como pornografía. Y de hecho uno luego va a la noche, si no se estuvo transformando esa impresión, a la noche llegan las pulsiones. El yo de las pulsiones. Las pulsiones es lo que se llama sueño húmedo. Cuando uno va en el día y tiene muchos deseos y ve muchos pensamientos, deseo auditivo también por algo que le dijeron, chistes verdes, por ejemplo, chistes de sexo, todo eso va quedando como pornografía auditiva, y bueno, cada uno va a ir viendo en su situación cómo le fue llegando la distinta pornografía, y todo eso queda en la mente y llega la noche, quedó tan activada la energía sexual que no se subió, obviamente, si no se está practicando suprasexo o sublimación, entonces baja. ¿Y qué hace? Se da el sueño húmedo. En el sueño húmedo lo que sucede es que ya con toda la impresión visual, auditiva, está la impresión táctil, cuando por ejemplo tenemos algún roce con
con alguna persona que nos gustó, y nosotros capaz que ni nos damos cuenta, pero internamente o psicológicamente un yo se está alimentando de ese roce, se está excitando. Está, bueno, la auditiva, como decía, por todas las cosas que escuchamos a alguien que, no, yo la otra vez hice esto con tal persona, con mi novia, o lo que sea. Nosotros escuchamos y ya no estamos imaginando esa situación. Ahí ya de vuelta está la pornografía, tanto auditiva como visual, o bueno, todo lo que damos por la calle. Está la táctil, está olfativa. Muchas veces olemos un aroma o cierto perfume y nos acordamos de una escena de sexo, por ejemplo, con tal persona, o recordamos tal cosa. Los olores son bastante buenos como para activar esos yoes, y recordar ciertas cosas. Y ahí también estamos alimentando el yo de la pornografía y se va a llegar a las poluciones. Bueno, tenemos que verlo por los 5 sentidos. Entonces, ¿qué pasa? A la noche, después, en astral, nuestro cuerpo astral sale dormido, sale inconsciente, y de tantas impresiones y deseos insatisfechos que tuvo durante el día, los quiere ir a satisfacer. Entonces lo que va a hacer es muchas veces copular con sus propios defectos, con sus propios yoes. Por ejemplo, vimos una chica por la calle y nos gustó, por ejemplo, el cartel que decía de la chica no sé, vendiendo cigarrillos, y está la chica en una posición provocativa. Bueno, nos impresionó, no transformó en impresión. Entonces a la noche vamos a ir a buscar al yo de esa chica, digamos. Nosotros creamos una efigie mental, una forma mental de esa chica en nuestra propia psiquis, y la vamos a ir a buscar para tener relaciones, y esas relaciones, a través del cordón de plata, todas las sensaciones van al cuerpo físico y generan una polución, o lo que sería el sonido húmedo, y ahí perdemos la energía también. Bueno, todas estas cosas van a alimentar al yo, al súcubo o al íncubo. Estos son yoes muy grandes. En realidad es el mismo. El íncubo es para las mujeres y el súcubo es para los hombres. Pero es la misma entidad, es el mismo yo que tenemos todos nosotros. O sea, en realidad es una creación de nosotros mismos que se alimenta de todas estas cosas. Nosotros estamos pensando en algo lujurioso y alimentamos el suco, en mi caso, por ejemplo, para los hombres o para los varones, estaría alimentando el suco. Cada vez que tengo un orgasmo o una eyaculación, alimento el suco. Con cada deseo alimento el suco. Voy a conquistar a una chica, alimento el suco, y así. Entonces el suku, y no solo viene de ahora, sino viene de existencias anteriores y anteriores. Entonces ya es un yo muy grande, que lo que podemos hacer ahora es ir quitándole el alimento, pero lo vamos a poder eliminar en la segunda iniciación. Es decir, cuando después de crear la primera iniciación se crea el cuerpo físico solar, y después se empieza la segunda iniciación, que es la del vital solar. En algún momento de esa segunda iniciación, puede ser ya sobre el final, a uno le dicen que ya puede ir a matar su propio sucubo o su propio incubo para las mujeres.
Bueno, ese es el que por ahí se conoce como el jorobado de Notre Dame. Notre Dame es eh, está relacionado con nuestro centro distintivo y bueno, es la iglesia de Esmirna. Eso igual se va a ver en conferencias siguientes. Bueno, la cuestión acá es que uno en la segunda iniciación puede matar su propio sucubo o incubo. Mientras tanto, este es el yo el que va a reclamar que sigamos haciendo lo que hacíamos, es decir, va a reclamar la masturbación. Por eso uno cuando, por ejemplo, se masturbó, dice, no, ya se siente mal, digamos, por eso, siente como un sentimiento de culpa, eh, pero pasado un día o lo que sea, un ratito, para cada uno va a ser diferente de acuerdo a cuánto alimentó el yo. Incluso si el yo está muy alimentado ya ni siente culpa. Y es el suco o el incubo el que va a reclamar. Va a decir, bueno, ahora toca de vuelta. Y quiere reclamar porque se quiere alimentar, quiere seguir creciendo este defecto. Sea con la masturbación, con la lascivia, con los deseos, con todo. Bueno, está el sexo en aparatos, con aparatos también, bueno, si se practicó, se tiene que estudiar, ya sea solo o con pareja. El sexo oral y el sexo anal también, cuando practicamos el sexo oral, eh, se está alimentando también eh, el yo lesbiana y, por ejemplo, si uno le practica el sexo oral a la pareja, ahí está alimentando su propio yo lesbiana que bueno, si lo practicó, si uno ya lo practicó o lo pensó, ya lo tiene y lo tiene que estudiar. Y el yo homosexual también. Bueno, el yo homosexual va a venir con las prácticas de sexo anal también. Eso uno internamente lo puede ir verificando, le puede pedir a la Madre Divina que le muestre tanto si lo practicó o bueno, si escuchó que alguien lo practicaba o etcétera. Ya lo tiene y tiene que ir estudiando. Bueno, pero es importante todo esto. Uno puede empezar a estudiar todos estos yoes como puntapié inicial, pero después es la Madre Divina la que va a ir mostrando, bueno, ahora te toca por esto, va a decir, ahora te toca tal yo. Y cuando te metes en un yo, te muestra escenas de ese yo. Entonces, ¿cómo es que la Madre Divina nos va mostrando? Bueno, uno al principio, eh, la madre por ahí le muestra cosas, pero ni se da cuenta de qué le está mostrando, porque no empezó el estudio. Si uno empieza y dice, bueno, voy a ver todos estos defectos, eh, cómo lo hice, por qué lo hice, etcétera, todos los yoes que fueron alimentando, porque cada uno de estos defectos están alimentados por un montón de yoes. Por ejemplo, la pornografía tiene, como decía, la auditiva y ver en qué formas está la auditiva, la visual, en qué formas, qué cosas vi, por qué lo vi, etcétera. Entonces ahí uno le da el puntapié inicial. Y después la Madre Divina le muestra en astral, ya sea consciente o inconscientemente, muestra escenas. Y con esa escena uno se da cuenta de que tiene que ir a estudiar esa escena y ver, sacarle provecho y profundidad a toda esa escena. Y entonces luego, la próxima noche, en el próximo astral, si uno durante el día estuvo trabajando en esa escena y viendo todos los defectos que se manifestaban, la próxima noche le muestra más cosas. Cosas que muchas veces uno no recuerda, que están no reprimidas o lo que sea, pero no lo recuerda. Y la madre sí se lo hace recordar a uno y dice, bueno, trabaja por acá. Y uno sigue así. Entonces día a día va avanzando, va profundizando en el estudio. Y
Y bueno, ahí puede verificar un montón de cosas, pues nosotros tenemos conceptos muchas veces cerrados de lo que es normal, de lo que no, etcétera. Tenemos un montón de conceptos. Y son solo conceptos. Y la Madre Divina va a ir derribando todos esos conceptos con hechos, con experiencias directas. Eh, bueno, sigamos entonces. Eh, bueno, la masturbación también, si es, por ejemplo, solitaria, también uno está estimulando su propio polo, entonces también va a ir alimentando su propio yo homosexual y, y bueno, por el hecho de activar la energía consigo mismo. Bueno, pero todo eso, como decía, lo podemos ver íntimamente y cada uno verificar por sí mismo. En pareja, bueno, en pareja puede haber práctica, eh, por ejemplo, masturbación incluso por pareja, con la pareja. Eh, la masturbación, por ejemplo, lleva al yo, hay un yo que es el yo violador, que uno también tiene el concepto de violación, pero por ahí como algo eh, muy, muy degenerado. Eh, pero si uno no se da cuenta que uno mismo tiene su propio yo violador. Y como lo puede ver en los detallitos. Por ejemplo, en la masturbación, cuando uno masturba a la pareja, por ejemplo, es una violación del templo. Cuando uno practica con la pareja, cuando uno se masturba a sí mismo, también es una violación a sí mismo, a su propio aparato sexual. Eh, Cuando uno se deja masturbar, también está aceptando la violación. Bueno, hay un montón de cosas que uno lo ve como normal, pero internamente a uno le puede mostrar que es diferente. Bueno, ¿qué más? Está el yo de la prostitución. Nosotros, si no tenemos pareja, nos vamos a prostituir. Lo que se dice mostrar es vender. Entonces vamos a coquetear, a, a ir a conquistar, y esos son yoes también de la conquista, de la prostitución, ir a boliches, a donde nosotros nos vendemos nuestro cuerpo físico eh, por un rato de placer, o más bien para derramar la energía. Eh, bueno, también bueno, está todo tipo de prostitución, cada uno lo puede ir investigando. Internamente nos lo muestran como cucarachas, por ejemplo. Vamos a ver prostitución en un montón de aspectos, incluso hacer cosas por dinero, venderse, por ejemplo, el trabajo físico, trabajo por dinero es prostitución también, estudiar una carrera es prostitución, pero bueno, acá lo que nos importa es el aspecto sexual. En la sexualidad uno hasta prostituye a sus propios amigos. Está el yo proxeneta también. Por ejemplo, en un boliche, uno ve a una chica y está ahí en el momento de la conquista con la chica y de repente le dice, pero estoy con una amiga. No te preocupes, yo tengo un amigo. Y va entonces y prostituye al amigo para que esté con la otra chica y la otra prostituye a la amiga. Y ahí está un detallito del yo proxeneta. Entonces nosotros vemos que en los detalles está la conciencia ahí atrapada, como veíamos en la conferencia de los detalles, que uno ni se da cuenta de esas cosas hasta que empieza a estudiarlas, hasta que empieza a comprenderlas. Y
y la madre le empieza a mostrar, la madre divina, le empieza a mostrar las cosas como son. Bueno, y bueno, diferentes formas de prostitución cada uno lo puede ver. Si tiene pareja, entonces se va a dar el adulterio. Uno muchas veces con la pareja piensa en otra persona que vio por la calle, etcétera, y ahí ya está el adulterio psicológico, que generalmente va a llevar, si uno no corta ese adulterio psicológico, va a llevar al adulterio físico. Y, y bueno, eso si se está practicando suprasexo es gravísimo. El adulterio físico, como decía, eh, te estanca en el trabajo. No se puede subir nada más. Todo lo que subió bajó. Si se estaba levantando el Kundalini, se invierte a la cola del punto articulador y se quema el Naichitra. Bueno, adulterio también, adulterio de prácticas. Se adultera el sexo cuando se fornica. En todo tipo de fornicación hay adulterio de prácticas. Se adultera el sexo porque a nosotros se nos dio el aparato sexual para crear los cuerpos superiores del ser. Y si nosotros estamos haciendo cualquier otra cosa, estamos adulterando la práctica de sexo. Y el adulterio, bueno, vamos a ver que adulteramos por el deseo, adulteramos por la mente y por la acción. Y que tiene también asociados 3 yoes. Está el yo Juan Tenorio, lo que solemos conocer como el Don Juan, y para las mujeres el Doña Inés, es el mismo yo, que es el que quiere conquistar. Conquistar a una y a otra. Por ejemplo, Juan Tenorio quiere conquistar para cópula única. Entonces lo que busca el Juan Tenorio es la satisfacción de la conquista, la satisfacción de tirar la energía en una sola cópula, para después tener de calar. Se enorgullece de sus conquistas. Bueno, lo mismo la Doña Inés. Bueno, si lo tenemos o lo pensamos, lo tenemos que estudiar. El Casanova es el que, tanto para el hombre como para la mujer, el que busca la pareja para casarse, formar familia, y está buscando una familia y la otra. Incluso el Casanova, aún teniendo su propia familia, va a ir a buscar otra y otra pareja y formar una nueva familia con otra pareja y así. De este se desprenden otros yoes que son, por ejemplo, el yo del harén, que incluso no solo tiene varias parejas, sino que conviven en la misma casa. Bueno, y varios más que cada uno puede estudiar. Después está el yo diablo, que tanto para los hombres como para las mujeres es el mismo, que es el que quiere fornicar con todas o con todos. Lo único que quiere es tirar la energía sexual, quiere probarlas a todas o probarlos a todos, por el solo hecho de estar probando, y ya sea tirando la energía o sin tirar la energía. Hay yoes diablos que, como por ejemplo Rasputín, que no tiraba la energía pero estaba con todas, cantidades de mujeres. O incluso uno tiene su propio yo diablo y puede tirar la energía, que quiere tirarla una y otra vez. Bueno, ahí está, hay otro yo también que está relacionado con muchos de estos, con la masturbación, la pornografía, el yo diablo, etc. Incluso con los yoes que sean en pareja, que son varias prácticas de sexo al día. Por ejemplo, si uno practica varias veces al día con la pareja, no están ni dejando que la energía se empiece a recuperar, que ya la tira de vuelta. Y eso es delito contra el Espíritu Santo. Bueno, de hecho todos estos yoes, toda vez que tiremos la energía va a ser delito contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es nuestra propia energía creadora sexual. Entonces varias prácticas al día también se puede estudiar, varias masturbaciones también.
Bueno, siguiendo, está el yo reproductor también. El yo reproductor, diferente al sexo normal que veíamos antes, que era sin fornicación. No, bueno, este yo reproductor va a ser para fornicar. Entonces busca el placer de la fornicación y además la reproducción. ¿Qué pasa con el reproductor también? Que por miedo a diferentes miedos o conceptos o lo que sea, va a usar anticonceptivos para no tener hijos, y el anticonceptivo califica internamente, eso también se puede averiguar internamente, como aborto continuado. Entonces tenemos que contabilizar todas las veces que usamos anticonceptivos y ya califica como aborto. Bueno, entonces ver todas las formas. Cuántos usé, cómo los usé, por qué los usé, con quiénes los usé. El daño que le hace a la pareja también, pues muchas veces uno no usa anticonceptivos, pero la pareja sí. Y por el mismo deseo de fornicación de uno, medio que obliga a la pareja a usar anticonceptivos y la está dañando a ella también. Bueno, y lo mismo castraciones. Muchas veces uno, para fornicar, lo que se dice tranquilo, se castra o manda a castrar a la pareja. Muchas veces puede suceder que uno piensa que por propia voluntad de la pareja es la que se castra, pero en realidad digamos, la culpabilidad está en los dos. Bueno, eso en autorreflexión íntima se puede ir viendo. ¿Qué más? Está el yo célibe también. El yo célibe ya no quiere saber nada con el sexo. Entonces, si bien todos estos defectos van a hacer que no podamos o que se nos dificulte mucho el ascenso de la energía, y de hecho a medida que lo vayamos limpiando, vamos a poder refinar la práctica y poder empezar a ascender. El yo célibe ya es muy difícil. Si no lo elimina, es muy difícil que alguien que odie el sexo pueda practicar suprasexo. Es como obvio. Entonces nosotros tenemos que estudiar nuestro propio yo célibe, que si vemos algunos detalles que los tenemos, estudiarlo para ir comprendiéndolo y eliminándolo. Internamente nos muestran el yo célibe, por ejemplo, como curas o como monjas. Ahí ya uno sabe que lo tiene, y bueno, ver cómo lo estudia, qué conceptos tiene el sexo y por qué no quiere practicar, porque uno piensa que bueno, que con masturbarse ya está bien o lo que sea. De hecho, el yo célibe muchas veces lleva a poluciones, porque es bastante obvio que si uno no, o la energía va para arriba o para abajo, si no la transmuta, la sublima, la energía se empieza a acumular y lleva a el incubo nos va a llevar a un deseo de masturbación o nos va a llevar a una polución. Bueno. Como decía antes, hay un proceso también, que es lo que se denomina en alquimia blanquear el latón o ir refinando el mercurio. El mercurio es nuestra propia energía sexual, nuestras propias aguas, que al principio la Madre Divina nos la muestra que están negras, que es porque está llena de defectos, y así empezamos. Una vez que uno empieza a eliminar los defectos, empieza a comprender los defectos, a uno le muestran las aguas blancas, es decir, se pasó de negro a blanco. Se puede mostrar como aguas cristalinas, o la paloma blanca del Espíritu Santo, por ejemplo. La agua negra se relaciona con el cuervo negro.
Luego, una vez que ya hizo sus comprensiones y quedó en desdoblado en observador y observado, por ejemplo, estudio yo masturbador, lo comprendo, entonces ahí me desdoblo en observador y observado y empiezo a ver todos los detallitos de masturbación que tengo durante el día. Y ahí le empiezo a pedir muerte a la Madre Divina a cada uno de los detalles. Bueno, ese es el proceso de ir eliminando los detallitos hasta que la madre le muestra a uno que las aguas ya son amarillas y luego cuando quedó eliminado el defecto se muestran las aguas rojas. Se muestra en el río, por ejemplo, que muere el yo fornicario y que tiñe las aguas de rojo. Esas aguas son las que sirven para empezar a transmutar, para que suba la energía. Bueno, entonces los yoes lujuriosos los tenemos que estudiar para primero encontrar la castidad. Si no hay castidad no hay nada, no hay creación. Para ir refinando la práctica, para ir haciéndolo cada vez con más pureza, y una vez que se va purificando la práctica, se va también afinando también la relación con la pareja y se va armonizando. Porque ¿quiénes son los que desarmonizan la relación con la pareja? Todos los defectos. Eliminando los defectos mejora la relación y se purifica la práctica de sexo. Y la potencia. Bueno, también está el yo impotente. Nosotros tenemos nuestra energía sexual que en realidad si nosotros la empezamos a tirar indiscriminadamente y una y otra vez y varias veces al día, etcétera, y tirándola, va a llegar un punto que va a llegar la impotencia. Y muchas veces pasa que bueno, cada vez se ve la impotencia más joven. Bueno, eso es por los abusos también con la energía sexual. Y entonces rescatando la pureza, rescatando la energía de cada uno de los efectos, se va a poder también rescatar la potencia, lo que se llama robar el fuego al diablo, para poder hacerlo subir en la práctica. Bueno, y como decía antes, los yoes los vamos a ir estudiando por la Madre Divina. Es ella la que va a marcar el ritmo del trabajo. Nosotros comenzamos, obviamente ella necesita que nosotros comencemos por algo. Entonces comenzamos, podemos hacerlo, escribirlo en un cuadro o lo que sea. Todos estos yoes o muchos más que cada uno sepa que tenga. Y puedo usar la autorreflexión. Entonces, ¿qué hago? Me pongo relajado, relajo el cuerpo, revivo una escena de cualquiera de esos yoes que esté estudiando y me pongo a ver esa escena y cada efecto que se manifestó. Le pido, para cada efecto pido a la Madre Divina, matame este deseo, matame este yo, dale a este, dale al otro. Muchas veces uno los empieza a ver uno tras otro como desfilan, que ni tiempo tiene de decir el nombre del defecto ni nada. Entonces dale a este, dale al otro, así, de una, cortarlos de una. Y entonces la madre lo lleva a uno a otra escena que muchas veces ni recordaba y ahí empieza a ver más defectos. Y empieza a relacionar, esta escena se relacionó con la otra y estos efectos se relacionan con estos otros. Y lo lleva a otra escena y empieza a ir para atrás, escena tras escena. Y así es como la Madre Divina va a ir dirigiendo el trabajo. Y después, además, en astral le muestra muchas otras cosas y le hace comprender a uno muchas otras cosas que tenía erradas, conceptos errados. Bueno, esta es toda la conferencia.
y cualquier inquietud que haya me pueden escribir por cualquiera de estos lugares. Bueno, también hay, por ahí se me pasaron algunos yoes, hay un estudio más grande, si alguien lo necesita o piensa que le puede servir, me lo puede pedir y se lo paso. Es un PDF que tiene más yoes para ver. Bueno, listo.